Bien, vamos a analizar las funciones del núcleo, ¿sí? Siendo el objetivo de la clase comprender las funciones del núcleo celular como parte fundamental de todas las células. Ujú. Entonces, las funciones del núcleo, eh, hay dos fundamentales, que es la división celular, mitosis o meiosis, en el cuerpo humano, y también la síntesis de proteínas. Y es ahí en donde quiero hacer hincapié. Porque para la síntesis de proteínas, ¿sí? Vemos de que la membrana nuclear continúa en un conjunto de pliegues muy doblados sobre sí mismos que conforman el retículo endoplásmico, ¿ah? Que es el que vemos aquí. Ya se encuentra este orgánulo externamente al núcleo, ¿sí? Pero vemos que se origina de las membranas del núcleo, ¿sí se ve? ¿Sí ve aquí? Entonces, aquí podemos darnos cuenta que se origina el retículo endoplásmico. Entonces, es un orgánulo que se encuentra adherido al núcleo. Y este retículo endoplásmico cumple tres funciones importantes, y esa es la de sintetizar, empaquetar y distribuir. ¿Exactamente qué? Proteínas. Ajá. Y ese proceso se van a dar exactamente en los ribosomas, que son estos puntitos que vemos aquí, y que le dan esa rugosidad al retículo endoplásmico. ¿Sí? Se sintetiza, se empaqueta y se distribuye. Eso se cumple para producir proteínas, y eso se cumple en los ribosomas, que son esos verdes que vemos aquí. Ajá. Entonces, tenemos una imagen un poco más clara. Los orgánulos asociados a estos pliegues doblados son los ribosomas, y estos ribosomas, ¿cómo sintetizan proteínas? Recibiendo el ARN mensajero que salió de acá, dentro del núcleo. Sale por estos poros ese ARN mensajero y se puede sintetizar o se puede llevar a cabo la síntesis de proteínas en los ribosomas, que son estos puntitos que vemos aquí. Un dato importante es que los ribosomas, ¿dónde? Usted me preguntará, ¿dónde se crean? ¿Dónde se elaboran? Se elaboran en el nucleolo, ¿sí? Y sí, también son aquellos que salen por los poros para adherirse o llegar acá al retículo endoplásmico. Ahí tenemos un ribosoma, analicemos sus partes. Tiene una subunidad grande, que es esta coloreada aquí de color verde oscuro, y una subunidad pequeña, ¿no? Un color más claro, le han puesto acá. Entonces, esta tira que vemos aquí es la del ARN mensajero, ¿sí? Este proceso de síntesis de proteínas se cumple en la mitad del ribosoma, ¿sí? En la parte entre la subunidad pequeña y la grande, aquí justamente en esta mitad, se va a cumplir este proceso. Esa tira es el ARN mensajero. El objetivo es dejar el mensaje del ADN, ¿no? Sabemos que el ARN mensajero es una copia del ADN original. Entonces, va y deja ese código genético acá, para que la proteína a formarse tenga la misma información. Este ARNT cumple la función, como lo dije en la clase anterior, de unir aminoácidos. Los aminoácidos son estas bolitas que vemos aquí, y se unen mediante un enlace llamado en biología como enlace peptídico. Para entender el proceso, pues, es básicamente lo que vemos acá en el GIF. Así vemos cómo se elabora, cómo se unen los aminoácidos y se va formando poco a poco la proteína. Otra pregunta que me puede hacer es que ¿cómo están formados los ribosomas? Bueno, los ribosomas están formados primero por ARN ribosomal y segundo por proteínas ribosomales, ¿sí? Esos son los dos componentes básicamente de los ribosomas, ¿sí? Ahí está. Ese es un proceso que se cumple dentro de la célula, exactamente en los ribosomas,
que se encuentran pegados o adheridos al retículo endoplásmico rugoso, como lo vimos anteriormente, ¿no? Sabemos que el núcleo es la estructura más grande de la célula, que tiene una dimensión de 5 micras, y las funciones del núcleo van a ser básicamente tres. Primero, duplicar el ADN. Es muy importante que el ADN se duplique, porque esta macromolécula, esta doble hélice llamada ADN nunca va a salir del núcleo. La única forma que ese mensaje salga del núcleo es que se duplique ese mensaje y se convierta en ARN. Y por ende, cuando se cumple la reproducción celular, esas demás células que se reproduzcan tengan el mismo mensaje. La síntesis de proteínas, lo que acabamos de explicar, ayuda a la producción y ensamblaje de proteínas en los ribosomas, ¿sí? Que es donde se lleva a cabo este enorme y gran proceso, ¿no? El control de actividades, y eso se lo hace pues, a través del ADN. El núcleo controla las actividades que se dan internamente, ¿no? Entonces eso es básicamente todo en cuanto a las funciones del núcleo, ¿sí? Lo más relevante.